Siempre ha existido la gran pregunta: ¿qué nos espera después de la muerte? Muchos aseguran haber visto una luz, y si esa luz existe, ¿qué hay más allá después de la luz? Posiblemente muchos esperan encontrar un cielo de acuerdo a las creencias que practicaron. Tal vez algunos esperan encontrar a alguien al otro lado que los está esperando. Y todo eso es obviamente fruto de las creencias y del anhelo del ser humano de encontrar la plenitud, de encontrar la liberación, de encontrar la sanidad. Pero lamentablemente en esa búsqueda siempre hay diferentes o han surgido muchas religiones que han hecho pensar a muchos diferentes cosas de acuerdo a la parte donde hayan nacido, ha influido completamente en sus vidas. Y es por eso que actualmente hay 4.200 religiones y 30.000 dioses a lo largo de la historia, y todavía cada cual cree que su religión es la verdadera. Algunos especialistas predicen la desaparición de las religiones en muchos países, como ya ha ocurrido a lo largo de la historia, con posiblemente miles de dogmas que se esfumaron tras provocar guerras, leyes y la sumisión de sus creyentes. Si usted cree ciegamente en alguna de las 4.200 religiones que existen en el mundo, seguramente su fe merezca un hueco en uno de esos 4.200 cielos que habitualmente se contradicen unos a otros. Durante milenios, millones de personas han creído en dioses que hoy ni siquiera se recuerdan. Los humanos les rezaron, les erigieron templos e incluso mataron por ellos. Pero hoy aquellos seres todopoderosos no existen. Tampoco existen entonces, pero ahora no existen ni en la memoria colectiva. Son religiones extinguidas. Encontramos en la historia dioses que básicamente han expirado y otros que los seres humanos les siguen dando el privilegio de continuar siendo parte de sus historias, de sus pueblos, de sus culturas. Pero haciendo un recuento vemos, por ejemplo, a los dioses Anunnaki. Anunnaki, que significa los que descendieron, y supuestamente en la cultura sumeria fueron aquellos que vinieron a extraer el oro de la tierra, y para poderlo lograr necesitaban a un esclavo, a alguien que ellos pudieran dominar, y allí surge la idea de crear al ser humano. También tenemos los dioses de Egipto, básicamente son muchos. Y si alguien ha nacido en esta cultura, pues se le va a hablar sobre todo este tipo de dioses, que absolutamente nadie puede comprobar su existencia, pero que sin embargo los pueblos los hacen tan reales como ellos quieren. Y es el caso de Ra, quien se habla como el Dios creador de todo, el Dios encarnado y el Dios de la reencarnación. Se dice que este Dios fue el primer emperador, pero como todo emperador envejecía y moría, ese fue su caso, el cual ya no era respetado de la misma manera como un Dios. Sin embargo, cuenta la historia que siguió siendo de todas maneras venerado y que fue prácticamente manifestándose en otros dioses, como en el caso de Horus, un dios que ha tenido influencia todavía en la actualidad, con este tipo de ojo que todo lo ve, el ojo de Horus, que hoy se encuentra precisamente en el billete de $1. Todavía al ser humano le sigue dando básicamente publicidad a todo ese tipo de dioses. Encontramos también en la India, que es una de las culturas que tiene miles de dioses, en donde básicamente la fuente principal es Brahma, y que de todos los dioses que existen, básicamente todos son una manifestación del Dios creador
Brahma, y tenemos a una de esas manifestaciones como Krishna, en donde vemos que tiene mucha adoración y básicamente son naciones que geográficamente están invadidas de dioses, que todo esto ha sido prácticamente creado por el mismo ser humano. No podemos dejar atrás el Dios de Occidente, el Dios que ha sido influenciado al Occidente, pero que ha venido del Oriente y es el Dios de los hebreos, precisamente el Dios Jehová o Yahvé, quien se caracterizaba por los sacrificios de animales y quien pedía a su pueblo que para poder ser perdonados necesitaban el sacrificio de estos animales. Uno de los dioses más sangrientos de toda la historia, uno de los dioses que incluso se atrevió a pedir sacrificios humanos y que no solamente Abraham no lo llevó a efecto, pero obedeció la orden, sino que a través de toda la historia bíblica se le llevaba tributo, se le llevaba prácticamente una especie como de impuesto de seres humanos para este Dios hebreo. Por otro lado surgen filosofías como el budismo, en donde se habla de la perfección solamente lograda a través de reencarnaciones, en donde prácticamente se le asegura a la persona que está influenciada en esta religión que reencarnará muchísimas veces hasta que logre precisamente un grado alto, un nivel alto, una perfección. Sin embargo, nunca hay pruebas de que todo esto sea real. Es simplemente filosofías, doctrinas, religiones creadas por el mismo hombre que han traído la división del ser humano, que han traído la esclavitud, que han traído la muerte. No podemos dejar a un lado todos estos dioses de la mitología griega que básicamente invadieron todo este imperio grecorromano y que de una o de otra manera ha traído tanta influencia que prácticamente dioses como Zeus fueron bastante venerados en la mitología griega. Zeus precisamente era el padre de los dioses y los hombres, que gobernaba a los dioses del Olimpo como un padre a una familia, de forma que incluso los que no eran sus hijos naturales se dirigían a él como tal. Era considerado el rey de los dioses que supervisaba el universo. Y de ese tipo de historias el ser humano las ha creído a plenitud. Y vemos hoy día cómo se hicieron templos, cómo básicamente existieron miles de dioses en el panteón y el ser humano está influenciado por todo este tipo de dioses que nunca fueron comprobados, que no fueron realmente palpados de una manera real, sino que la historia de cada pueblo surge precisamente por la necesidad de presentarle un Dios a los pueblos para de esa manera también lograr la dominación hacia dichos pueblos, culturas, a través de todos los tiempos. Vemos diferentes religiones que tienen hoy tantos adeptos como es precisamente el Islam, una religión que surge en el siglo VI de la era cristiana y que surge con Mahoma, quien asegura haber recibido revelación del ángel Gabriel para comenzar todo este surgimiento de esta religión, básicamente que tiene una raíz también en Abraham y que comparten de una u otra manera el mismo Dios, aunque con diferente nombre, pero que en el fondo son dioses que tienen una gran característica y es que son sanguinarios, que son básicamente regionalistas y que son completamente territoriales. De hecho, después surge en esta historia judeocristiana precisamente que este ángel Gabriel también se le manifiesta a María y de aquí surge básicamente el cristianismo y nos damos cuenta que este mismo ángel Gabriel se ha utilizado en las dos religiones, en estos dos pilares, para construir religiones diferentes, opuestas, que se odian, que se pelean, en donde hay guerras, pero que
el ángel Gabriel ha tenido que ver supuestamente en estos dos inicios de estos movimientos. Lo único que podemos concluir es que todas estas religiones solo han traído hambre, solo han traído muerte, destrucción. Si realmente los seres humanos tomaran conciencia de que todas estas religiones no han ayudado absolutamente al desarrollo de la humanidad, que no nos han permitido crecer, que han traído la desigualdad, la injusticia, la muerte, el miedo y toda una cantidad de cosas que han hecho de este mundo un completo caos. Si el ser humano entendiera que la solución no está en las miles de religiones, sino que la solución está en nosotros mismos. Solamente cada cultura y cada ser humano es el que debería entender que estos son sencillamente dioses expirados, dioses que realmente no tienen ningún poder, que no hacen absolutamente nada por la humanidad, que sencillamente son aquellos, unos pocos que se lucran de todo este engaño y que están básicamente llevando cada día más al deterioro de la humanidad. Es tiempo de que el ser humano sea el que coloque allí una fecha de expiración a todo este tipo de dioses, a todo este tipo de creencias que tanto daño hacen a la humanidad, y comencemos realmente a caminar en este camino de la perfección real, de la unidad humana, dejar atrás todo este tipo de dioses y entender de que lo más importante somos los seres humanos, que pudiéramos caminar hacia ese conocimiento que nos debe llevar a la plenitud, a la paz, al conocimiento del ser humano, a la manifestación grande del ser humano, y que entendamos que somos nosotros los que somos poderosos para poder llegar a ese camino tan importante que es la unidad del ser humano. Como siempre, les agradezco por ver este video. Yo soy Leonardo Coronado y no olvides suscribirte en mi canal de YouTube. Nos vemos en un próximo video.